a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Importancia de tener toda la documentación al día cuando conducimos. ARUBA fue anfitriona de la 4ª edición de Para Sports. Detienen a secuestradores en Chile. Colombia también se suma al aumento de la gasolina. Rompen LAMINITA del Mundial de la cara de Lionel Messi. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente miércoles. Comenzamos con noticias locales y como sabemos es importantísimo mantener siempre nuestros documentos en orden al momento en que conducimos los vehículos, y esto porque sabemos que las autoridades hacen muchísimos controles. Recordemos que la licencia de conducción es el documento más principal y es importante tenerla porque no solamente esto podría generar una multa, pero porque también, según lo que han indicado las autoridades, hay personas que están utilizando otro tipo de documentos que no son establecidos por ley. Tener la licencia de conducción guardada en el celular no sustituye el documento oficial exigido por ley, aunque muchos consideran más práctico mostrar una foto digital o una copia electrónica. Las autoridades recuerdan que la normativa vigente en ARUBA establece claramente que todo documento debe portar y presentar su licencia para conducción oficial cuando sea requerida por un agente policial. Además, el documento debe corresponder a la categoría adecuada del vehículo que la persona está manejando en ese momento, es decir, no basta con tener una licencia general, se debe contar con la autorización específica según el tipo de vehículo. Las autoridades advierten que no cumplir con esta obligación puede resultar en una multa de 550 florines. El llamado se hace en el marco de la campaña de prevención y seguridad vial, enfatizando que respetar las normas de tráfico ayuda a evitar inconvenientes, sanciones y accidentes. Cambiando de tema, la semana pasada la ministra de Deportes, señora Gerlín Cruz, fue también una de las anfitrionas en recibir una comisión que se estuvo desarrollando acá en nuestra isla de Para Sport, para lo que trata la región latinoamericana. Allí varias mujeres fueron recibidas con un gran orgullo. A todos que vienen de nuestra región y que hablan español, muy buenos días, bienvenido a nuestra isla, que disfruten, que lo pasen bien, pero más que todo, que tengamos mucho éxito y determinación para continuar con ese trabajo que hacemos. Unidos hacemos muchos más. Así que finalmente quiero desear a todos un Happy Labor Day. Un aplauso para todos que están aquí ayudándonos hoy en la mañana, aunque sea Labor Day, pero trabajando. Que lo pasen bien. Me siento muy contenta porque este sueño, estas 4 ediciones, han sido un trabajo muy fuerte. Cada día ha crecido más este grupo de mujeres, este trabajo de empoderamiento, de reconocimiento, de resaltar la labor de la mujer dentro del deporte. Ha ido creciendo. Hoy estamos en la 4ª edición, una 4ª edición con mucho más cosas, con mucho más mujeres integradas. Yo todavía recuerdo hace algunos años con Karen, con Mish, la iniciación de estos eventos, lucha que estuvo, y muchas de ustedes, muchas de las que hoy están aquí, Chardea, que estuvo en la primera edición. A mí me llena de verdad de mucha alegría ver este crecimiento. Hoy ver a tantas mamás, creo que aquí hay muchas mujeres que no conocemos, mucha gente de Aruba, y a la ministra pues agradecerle de verdad el apoyo. Creo que sin el apoyo gubernamental muchas veces es muy difícil poder lograr la entrega de Mish para darle seguimiento. Creo que el Comité Paralímpico tiene muchos proyectos, hermano, pero sin lugar a duda de mujeres se ha mantenido, pero sobre todo más se ha mantenido de darle esa constancia, se ha fortalecido. Hoy yo veo un summit, un grupo, una conferencia más nutrida, con muchos meses de preparación. Me consta las juntas, el cómo esa dedicación de Karen, que no la veo ahorita, ya la vi, Karen,
que ha estado siempre atrás de nosotros, ¿no? Y que cada mes podemos reunirnos, vernos a través de vía Zoom y cómo se han integrado más actividades. Hoy solamente me resta agradecer enormemente a Glenda, a Chardea, a todo su equipo de ARUBA, a la ministra, al grupo de Comité Paralímpico de las Américas, a Mish, liderado por Mish, a Adri, Silvana, todos los que hoy hacen posible pues este evento. Entonces, no me resta más que agradecer, desearles que estas jornadas sean sumamente fructíferas, que se las lleven en su corazón, porque estos momentos son de verdad inolvidables y que dejan siempre una huella muy importante en nosotros como mujeres. Muchísimas gracias a todos. Cambiando de tema, la semana pasada fue una semana importante en donde el Departamento de Salubridad Pública estuvo generando concientización sobre el tema de la vacunación, y esto porque, según lo que han indicado, entre más personas estén vacunadas frente a ciertas enfermedades, esto podría bajar la tasa de contagios, por ejemplo, de lo que trata la fiebre amarilla. La semana pasada, ARUBA, junto con toda la región, celebró la edición número 24 de la Semana de Vacunación. Bajo el lema "Tu decisión hace la diferencia, vacunación para todos", el Departamento de Salud inició con esta campaña en este año. Estuvo enfocada en la importancia de que cada persona tome la decisión responsable de vacunarse. Y es que sabemos que la inmunización o vacunación sigue siendo la herramienta más poderosa y segura para proteger a nuestra comunidad contra enfermedades prevenibles, garantizando una vida más larga y saludable para todos. Es importante recordar que la mayoría de las vacunas que utilizamos hoy, como por ejemplo el sarampión, el tétano o demás, llevan muchas décadas utilizándose en todo el mundo y han sido comprobadas con el paso del tiempo. Casi todos crecimos también con estas vacunas y por ese motivo, gracias a ellas, muchas enfermedades que antes causaban graves daños hoy casi han desaparecido. En medio de debates recientes, estas vacunas tradicionales cuentan con una larga historia de seguridad y eficacia ya demostrada, respaldada también por expertos. Empezamos nuestra ronda internacional en Chile con la formalización de la detención de 3 delincuentes, quienes al parecer tendrían un prontuario de secuestradores. Algunos de ellos de origen venezolano y, según lo que han explicado las autoridades, ya estaban tras la pista de estos sujetos gracias al modus operandi. A pesar de los intentos por no ser atrapados y después de días sin conocer sus identidades, este jueves se conocieron los nombres de quienes serían responsables del secuestro en San Miguel de Jorge Vera, empresario de 84 años. Son ellos, 4 hombres detenidos, peligrosos delincuentes. Por eso en la brigada de la PDI el refuerzo policial era evidente. Con cascos y chalecos antibalas, detectives resguardaban el operativo. José Salazar Torres, de 31 años, venezolano, era quien conducía el vehículo donde fue secuestrada la víctima tras hacerle una encerrona. Fue capturado el sábado 25 de abril. Junto a José Salazar fue aprehendido el único chileno, Nino Antonio Mesa González, de 40 años. Cumplió condena por tráfico de drogas y tenencia de armas. Su labor fue clave en el delito. El chileno está vinculado con el lugar de cautiverio, que fue el primero después del secuestro, que está relacionado con ese taller mecánico. A pesar de su plan para no ser atrapados, se lograron más detenciones. El 27 de abril, la de Cándido José Franco Dávila, de 29 años, también venezolano, formalizado por secuestro extorsivo. Y el último en ser capturado fue Grayson López Arteaga, de 33, en Iquique. Él, junto a personas que operaban desde Colombia, se encargaban de las extorsiones donde exigían dinero. La familia debió hacer 3 pagos, el último 24 horas antes de la liberación. Uno a uno salieron desde el interior para ser llevados al centro de justicia. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu rol? Totalmente en silencio. Acá va a darme. Acá, en la parte de atrás. Poco a poco fuimos de las capas de esta operación. Acá hay otro sujeto que se cubre el rostro, está esposado y está en la parte posterior de esta Toyota 4Runner. Una peligrosa red, la que mantuvo en vilo a la familia, amigos y autoridades por 180 horas. Y nos vamos a Perú con una investigación que se ha desarrollado en las últimas horas, en donde al parecer unas menores de edad habrían sido abusadas por compañeritos del mismo colegio.
Ante esto, su familia no solamente pide justicia, pero también las autoridades en el colegio tomaron cartas en el asunto. Lo que debía ser un día normal de clase se convirtió en preocupación y miedo. 2 denuncias de presuntas agresiones a niñas de apenas 6 años dentro de los servicios higiénicos de este colegio en el Agustino han encendido las alarmas entre los padres de familia. Las mamitas de los niños afectados ya han denunciado todo y otra también ha denunciado a la mujer. ¿Qué esperemos? No sé, ¿no? Que estos son niños de 12, 13 años que están en 6º grado. Mira el nivel. En medio de la conmoción, fueron suspendidas las clases del aula donde estudian las 2 menores afectadas. Latina Noticias tuvo acceso al parte policial que da cuenta de los 2 hechos denunciados, casos que hoy son materia de investigación. Ha sido una niña la que se ha dirigido a los servicios higiénicos y una compañera suya, al constatar que la niña no regresaba al salón, va a los servicios higiénicos y encuentra a su compañera efectivamente, al parecer atada con un par de niños en los servicios. Las madres del primer año fueron citadas al plantel esperando respuestas concretas. Mientras tanto, los padres exigen auxiliares, vigilancia permanente y medidas inmediatas para garantizar la seguridad de sus hijos. De parte de la directora que se compromete y nos dé a la seguridad que esos niños no están ahí. Son pequeños, no pueden estar sin supervisión. Hemos pedido también auxiliar, pero no quieren. Especialistas advierten que minimizar hechos como estos pueden agravar el impacto emocional de las víctimas. Un evento tan fuerte para un niño, esto no es un juego, esto es violencia. Podrían tener problemas de ansiedad. Estamos hablando de una situación bastante estresante, podríamos decir hasta traumática. Mientras crece la preocupación, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana anunció la activación de protocolos, mayor supervisión y acompañamiento a las menores. Estas 2 niñas que han sido objeto de agresión ya están en el Centro de Atención de la Mujer, ya estamos con ellos articulados para ver los resultados de la investigación vía la cámara Hudson, los resultados de la intervención de psicólogos clínicos que están en atención de las niñas. Las madres confirmaron que las 2 niñas afectadas serán retiradas del colegio y según DREM se les apoyará con el traslado a otra institución. En cuanto a los menores señalados como presuntos agresores, también recibirán intervención psicológica. Cambiando de tema, ayer estuvimos mencionando que en la República Dominicana había aumentado el precio de la gasolina, pues Colombia no se escapó, también hace parte de la lista de países que ha aumentado gradualmente el precio de la gasolina y ahora los conductores deberán pagar más y también tanquear por la misma gasolina. El alivio en el precio de la gasolina duró poco, pese a las reducciones iniciales y a los anuncios del gobierno nacional de que serían las primeras de varias bajas. El escenario cambió. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó un nuevo aumento. Va a haber un incremento de 400 pesos en el valor de la gasolina. Desde este 1 de mayo, el precio promedio del galón se ubicará alrededor de los 15.800 pesos. Según el jefe de cartera, la decisión responde a un contexto internacional complejo. Las tensiones en Medio Oriente, que han disparado el precio del petróleo más de un 60%, tras las afectaciones en el estrecho de Hormuz, clave para cerca del 30% del suministro mundial de crudo. A partir de la coyuntura internacional que se presenta con la guerra en Irán, nos obliga a revertir la decisión de mantener estas reducciones en el precio de la gasolina. Ha habido una caída en la oferta de petróleo que ha subido los precios del barril por encima de los $100, cuando hace algunos meses estábamos por el orden de los $65. El ministro de Hacienda dijo que estos ajustes se extenderán al diésel, aunque en una menor proporción. En menor proporción, pero tocar el precio de la CPM. De acuerdo con el Global Petrol Prices, el valor de este combustible está en promedio en $5.56, lo que son 20.300 pesos. Y nos vamos a Colombia, en donde un colegio adoptó una nueva temática con sus estudiantes y es la desconexión totalmente de la parte digital. Y allí lo que hacen es poder motivar a los estudiantes para que tengan más interacción social, evitando que estén pegados a las pantallas.
De verdad que no hay dispositivos en la mesa. Isabela y Juan Sebastián son dos estudiantes de The English School, colegio que desde hace 5 años empezó a promover jornadas académicas sin uso de dispositivos electrónicos. Este año esa jornada tuvo un significado diferente, porque no solo estuvieron 8 horas alejados por completo de los celulares, sino que llevan varios meses enfrentando esa realidad, desde que el colegio empezó a implementar ciertas restricciones. Siento que al principio todos como que lo hicimos negativo, ya que sí éramos un poco dependientes, sobre todo de los celulares, siento yo. También siento que la comunicación, digamos, con nuestros padres acá en el colegio era un poco difícil, pero poco a poco creo que nos hemos ido acomodando a estas reglas. Aquí los días ya no avanzan en medio de grupos de estudiantes pegados al celular. Las actividades de contacto físico, conversación y al aire libre tienen vida. Y ser mucho más consciente a la hora de tener mis dispositivos. Por ejemplo, las redes sociales. Sé que tengo una hora determinada para verla después del colegio, después de las 4 de la tarde me permito verla y tengo límites de 1 hora máxima por día. Son más de 1000 estudiantes que están ocupando su tiempo dentro de las aulas de forma más productiva en esta institución educativa y hacen parte de la estrategia anunciada hace más de un año por la Unión de Colegios Internacionales. Hemos visto en las prácticas cotidianas de la vida un retorno, un renacimiento importante a los encuentros personales e interpersonales. En The English School, desde 9º grado, tienen completamente prohibido traer el celular y los adolescentes de 10º y 11 pueden hacerlo, pero el uso tiene límites. Los niveles de ansiedad bajan porque no están pendientes de la inmediatez, ¿sí? Entonces eso también los ayuda a regularse emocionalmente. No están pendientes de todo lo que está pasando para publicarlo en las redes sociales, sino están pendientes de vivirlo. Desde Red Papás reiteran que el cambio es favorable y debe extenderse a las familias. De nada sirve si regulamos el uso de los dispositivos en los colegios, pero los niños llegan a conectarse las otras 8 horas o 5 horas, 6 horas en sus casas. Tras semanas de enfrentar el autocontrol, hoy los estudiantes dejan varias reflexiones. Digamos que uno tiene solo 1 hora, como ser consciente en verdad cómo voy a darle provecho a esa hora, cómo usarla, sí, usarla bien. Genuinamente hay mucho más allá de los dispositivos, hay que conectar con tus amigos, habla, ríete, en vez de estar pegado al celular o pegado en otro dispositivo electrónico. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Medicamento estaría ayudando con la endometriosis. Un hombre obeso completó la maratón. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Oh, Aruba, ay no sushitera. Para tener mi barrio limpio. Humana, a serio, diz bom vibra. Hey guys, Pan. Pan Serio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
La endometriosis es una enfermedad que ha afectado a miles y miles de mujeres en el mundo. Sin embargo, una persona ha indicado que al parecer una medicina que serviría para bajar de peso también podría ayudar a lo que trata este tema. ¿Pero de qué trata? A continuación. No fue hasta finales de agosto cuando Carrie Nasta dice que finalmente se enteró de que tiene endometriosis. Desafortunadamente, durante muchos años no fui diagnosticada y sufrí en silencio. Nasta dice que tenía menstruaciones dolorosas, inflamación extrema y que siempre se sentía incómoda durante su ciclo menstrual, pero pensaba que todo eso era normal. No fue sino hasta que pasé por algunas pérdidas de embarazo y problemas de infertilidad que finalmente dije, necesito que me revisen esto. En New York Gynecology, Surgery and Endometriosis, Nasta dice que no solo se sometió a una cirugía para ayudar a aliviar los síntomas, sino que también comenzó a tomar medicamentos GLP-1. Sinceramente, en cuestión de 2 semanas ya sentía algo de alivio. Actualmente, varios medicamentos GLP-1 están aprobados por la FDA para el control de la diabetes, el manejo del peso y la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares, pero estos fármacos pueden reducir la inflamación crónica en todo el cuerpo. La gente empezó a pensar fuera de lo convencional. ¿Podrían ayudar con otras enfermedades inflamatorias como la endometriosis? Los médicos de Nasta dicen que los medicamentos GLP-1 también pueden revertir la resistencia a la progesterona, que ocurre cuando el revestimiento del útero no responde adecuadamente a esa hormona y que a menudo conduce al fracaso de los tratamientos hormonales en sus pacientes. Clínicamente, como médicos, vemos que sí funciona. Nasta espera que los GLP-1 también mejoren su salud metabólica, lo que confía le permita algún día formar una familia. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este papá que es un héroe sin capa, que logró salvarle la vida a su pequeño menor que por descuido había caído a los rieles del tren y el tren pasó a toda velocidad. Afortunadamente hubo un final feliz. Un estremecedor video difundido en redes sociales muestra el momento en que un padre utiliza su propio cuerpo como escudo para salvar a su bebé cuando ambos quedaron atrapados en las vías del tren y que pasó por encima de ellos. Contra todo pronóstico y fortuna, los dos sobrevivieron. Las imágenes captadas por testigos muestran a los dos en las zonas ferroviarias, instantes antes de que la locomotora se aproximara. Al percatarse del peligro inminente, el hombre se lanzó al suelo, cubrió al bebé con su cuerpo y se mantuvo inmóvil, mientras varios vagones cruzaban escasos centímetros. La escena, marcada por gritos y tensión, dura apenas segundos, pero han impactado a millones de personas. Allí, según la grabación, al parecer tanto el padre como el menor resultaron ilesos. En redes sociales el video ha provocado una oleada de reacciones. Miles de usuarios calificaron la acción como un acto extremo de valentía y amor paternal, mientras otros subrayaron la importancia de fortalecer la estructura y los controles de acceso en estaciones y pasos ferroviarios. Y vean a este hombre en Brasil que se ha viralizado por su historia de vida y a pesar de que anteriormente pesaba más de 300 kilos, logró bajar de peso y completar una maratón. Realmente él es un ejemplo de vida. El deporte no conoce de límites y tiene siempre historias por contar. Esta vez se trata de Julio, el influencer brasileño de 35 años que llegó a superar los 300 kilos. Completó los 10 kilómetros de la Maratón de Europa. Allí, con un peso aproximado de 200 kilos, en su llegada a la meta, en donde abrazó a otros participantes y gritó: "Soy el último mamut vivo que se niega a ser extinguido". Oriundo de Recife, allí Mamute llevó varios años en un proceso de transformación física que comenzó cuando su peso superaba los 300 kilos. Según relató en declaraciones recogidas, allí dice: "Mi maratón no es una carrera. Comenzó cuando pesaba 300 kilos. La natación me salvó. Fue en el agua con prudencia y estrategia que bajé 100 kilos". De acuerdo con el portal brasileño, la confianza para participar en pruebas de calle llegó a su experiencia en la carrera de Sao Paulo, la tradicional competencia de fin de año, allí en diciembre del año pasado. Las puertas se abrieron después allí
Allí fue un momento en el que me desafié algo extremo y lo logré. Eso me dio confianza para seguir, explicó Mahmoud a ese medio. Para la edición 2026 de la Maratón de Europa, la organización convocó a Matute como embajador oficial de la prueba. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brinda la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Y continuando con más de las historias, vean a este joven que vive en Inglaterra y decidió viajar hasta la Argentina a conocer a los suegros y allí pasar una temporada agradable. La cordobesa Loja Moreno quiso firmar el emotivo reencuentro en el aeropuerto de Córdoba cuando su novio llegó desde Inglaterra, pero al momento pronto derivó en un desopilante espectáculo familiar. La intención era registrar un abrazo tierno. La presencia del padre modificó el clima y convirtió todo en rápidamente viral. La influencer subió el video a TikTok con una leyenda que adelantaba la escena. Mantener una relación a distancia ya es desafiante, pero recibir a un suegro cordobés podría ponerle un condimento extra. Planeaba un clip romántico. Desde el inicio, el padre tomó la cámara y cambió el guión con humor. En la grabación que se oye al hombre narrar la llegada como si fuera una transmisión en vivo. Con entusiasmo, sin filtro, comenta la espera y la ilusión de su hija. Describe el instante con tono jocoso y acompaña cada gesto con un comentario de desaloco que muchos miraban allí en este video. El criolle llegó cuando apareció este joven desde Inglaterra. Hola Kevin, bienvenido a la Argentina. Pero sin embargo se equivocó de nombre porque al parecer el joven no se llamaba así. Y los dejo con estas imágenes. Ustedes saben que en muchos países ahorita está muy de moda llenar los álbumes de lo que trata el Mundial de Fútbol, las laminitas coleccionables y demás. Sin embargo, un pequeño descuido de una familia en Argentina dañaron una de las laminitas más gustadas con la cara de Lionel Messi. La fiebre por el álbum del Mundial 2026 ya genera escenas virales en redes. Esta vez una madre protagonizó un momento inesperado al abrir incorrectamente un paquete de figuritas y descubrir la más buscada de todas, la de Lionel Messi. La escena ocurrió en un entorno familiar y tuvo como protagonista al usuario de TikTok. El joven había comprado 100 paquetes y decidió darle uno a su madre para que participara en el ritual. Sin embargo, la mujer cometió un error típico de quienes no están familiarizados con la dinámica. En lugar de abrir el sobre con un extremo, lo rompió por la mitad. Entre risas, su hijo lanzó una advertencia que resultó en broma. Salió algo bueno y te mato. La tensión creció a medida que aparecían las figuritas. Allí todas aparecieron y allí al final mostró la de Lionel Messi. La reacción fue inmediata, pues quedó registrada en video, en donde ambos no podían creer lo que había pasado. Nadie en mi familia sabe abrir estos paquetes, escribió en la descripción del video. Luego, en otro clip, el joven muestra la figurita de Messi partida a la mitad. Miren, miren, llega el resultado final. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible, les damos las gracias por su fiel sintonía. No se les olvide que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en ARUBA. Nos vemos mañana en una próxima emisión.